Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por el esfuerzo de venir un miércoles por la tarde. Pues el objetivo de hoy es invertir en autoconocimiento. Como sabéis, vamos a trabajar temas de Brainvestor y a veces pues, es difícil sacar de una app que hemos construido, os voy a contar la historia, en qué consiste. Así que hoy queríamos hacer un taller presencial, a modo un poco incluso de mentoring en equipo y demás, para poder ver cosas y aspectos que nos parecen importantes a la hora de tomar decisiones. Entonces, ¿qué mejor forma que empezar por el autoconocimiento, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy primero es dar respuesta a las preguntas que tengáis. Va a tener y consta de una parte lo que es teórica, vamos a hacer un breve recorrido con algunas de las cosas seleccionadas y luego, tras terminar esa parte más teórica, vosotros seréis los protagonistas. Con lo cual, lo que tenemos aquí preparado para vosotros es un maravilloso cuaderno de participante donde os he diseñado algunas de las dinámicas, porque si yo esto lo mando para casa, ¿qué ocurre? Que no se hace. Muy bien, estamos alineados. Entonces lo estábamos hablando ahora. Entonces, ¿qué mejor momento para poder hacerlo ahora y compartir cuáles son los secretos de esos ejercicios o, por qué no, como tú decías, saber esos tips que me pueden ayudar a mí en el día a día, ¿no? Si también reflexionásemos sobre cuánto tiempo dedicamos al autoconocimiento en nuestras caóticas y estresantes vidas, pues poquito, ¿no? Por las caras que veo, poquito muchas veces. Así que espero que sea un autoconocimiento guiado. Vamos a impartir esos conocimientos teóricos y prácticos y vamos a reflexionar sobre todo sobre qué tipo de inversor soy. A lo mejor ya lo sé, lo tenía claro el participante antes, pero a lo mejor también, ¿por qué no?, ir un poquito más allá. ¿Qué tipo de inversor quiero llegar a ser y cómo lo quiero llegar a ser? Que eso también es importante. El autoconocimiento para nosotros es la base, el punto de partida. Además, Brainvestor y todas las investigaciones que hemos llevado a cabo nos reafirma cada vez más que tenemos que invertir en todo lo que es conocimiento, educación financiera. Así que el objetivo de hoy es invertir en ti mismo. Invertimos en muchos fondos y más, pero hoy en vosotros. ¿Por qué el autoconocimiento? Bueno, pues ya desde el Homo sapiens y cómo pensábamos en instinto de supervivencia y de sobrevivir, las cosas van cambiando y yo pondría un paréntesis y creo que da para hablar de la filosofía. Ojalá antes de mitad del siglo XX, cuando ya empezaba el famoso Homo economicus y la llegada a behavioral finance, que tanto habréis oído, ya os explicaré un poquito, creo que también ahí nos teníamos que haber parado en ese momento en el que el oráculo de Delfos o grandes filósofos como Descartes, que ya dijo, ¿no?, el que existo, luego pienso y demás, pienso, luego existo, ¿qué pasa? Luego vino Damasio con las emociones, pues esto es algo que no es así. Lo que sí se empieza a dar cuenta es la importancia de si la razón o la emoción, ¿no? Y de ahí los grandes filósofos con Kant, con lo cual estamos hablando mucho de Kahneman, pero fijaos qué bonito si pudiésemos acudir a los grandes filósofos para poder ver qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Porque ya ellos eran los grandes estudiosos del sentido de la vida, el propósito, la razón, la emoción. Y desde ahí, en el Homo economicus, que como sabéis, mitad del siglo XX, se empieza a ver que, bueno, que el mercado no es tan predecible como parecía, que no existe ese orden lógico y que los inversores no están como máquinas programados para ser tan eficientes y para tener esa eficiencia como programada, sino que empiezan a observarse ciertas alteraciones en las cuales, bueno, pues existen otros factores externos que lo que hacen es que los inversores toman decisiones no como deberían, sino como sienten. Entonces ahí surge la nueva disciplina de Behavioral Finance, ¿no? Behavioral Finance es el estudio de las hipótesis psicológicas y del comportamiento humano sumado a las teorías clásicas económicas. No se contraponen unas a otras, sino que lo que hacen es aunar. Y lo que viene a decir la psicología financiera, psicología del comportamiento, Behavioral Finance, que lo escucharéis, que de hecho ahora es algo hasta famoso porque hay, no hay la escuela de negocios, pero han hecho una mini carrera de 3 años para estudiar los bias. Lo que se empieza a ver es que todo este estudio ayuda muchísimo al inversor a la hora de determinar cómo sus decisiones financieras pueden ser más o menos exitosas. Y de ahí es cuando llegan los años 60 3 autores maravillosos que estábamos hablando recientemente. Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía, y Daniel Kahneman sobre todo hizo ese gran estudio de la toma de decisiones en momentos de incertidumbre con todas sus investigaciones en grandes. Este libro es básico y os gustará también, más técnico, más arduo, pero os va a gustar mucho. Después está Tversky y luego también, que decíamos, Richard Thaler. Maravillosos los estudios de los tres si queréis investigar en todo ello. Entonces,
realmente el objetivo de todos estos autores es indagar cada vez más en cuáles eran esos sesgos cognitivos, esos atajos mentales por los cuales las personas no somos racionales. Os sonará el sistema 1, el sistema 2. Sistema 1 es la forma rápida en la que el ser humano tiene un pensamiento, ¿no? Y gracias a eso es el instinto de supervivencia. Veo un león, salgo corriendo. Sistema 2 no es tan intuitivo. Es un sistema en el cual es mucho más reflexivo, se traspasa la información y gracias a que el sistema 1 existe, tengo la supervivencia y el sistema 2, solo el sistema 2 no podríamos vivir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces esa alteración en la percepción más muchos otros factores hace que aparezcan los sesgos, las heurísticas y es más, hoy hablaré también de otras como puedan ser las creencias limitantes, los modelos mentales, las emociones y vamos ampliando desde ahí. Bueno, pues es desde ahí también el autoconocimiento algo muy necesario y os voy a explicar algo ya que va más allá de las finanzas y es lo siguiente. ¿Habéis oído hablar de los famosos entornos VUCA? VUCA es un acrónimo que utiliza el Servicio Militar hace años de este caos en el que estamos viviendo, que son momentos volátiles, inciertos, complejos. Bueno, pues ahora se llama momentos RAP. Momentos RAP son momentos rápidos, impredecibles, paradójicos y sobre todo interconectados. De tal forma que como la tecnología, y lo sabéis también a la hora de invertir, está yendo tan rápido y estamos en la era digital, se pone de manifiesto por el World Economic Forum que una de las habilidades más importantes del ser humano va a ser autoconocimiento para desarrollar el pensamiento crítico y la toma de decisiones. ¿Sabéis por qué? Porque ya estamos dirigidos por las máquinas, por la inteligencia artificial. ¿Conocéis GPT? GPT, ¿sí? Bueno, pues ya está GPT, ya están, digamos, todo, ya trabajamos en el metaverso. Entonces, todas estas evoluciones lo que hacen, muchas veces lo que nos va a diferenciar a la hora de tomar decisiones racionales, por mucha información que tengamos de la tecnología, es el pensamiento crítico del ser humano. Por eso habilidades como creatividad y demás son muy importantes ahora. Entonces, desde ahí el autoconocimiento, nosotros estamos trabajando en Brainvestor. Brainvestor, fijaos, su lanzamiento es 18 de noviembre de 2021, pero me remonto a muchísimos años atrás, como 2 o 3, donde, mucho antes de la pandemia, por supuesto, uno de los objetivos de Cobas era digitalizar la experiencia de usuario y ver cómo se podía replicar una experiencia al inversor y de acompañarle de forma digital. Y es en ese estudio, con Pablo Ramírez, que aquí le dedico la sesión de hoy y tristemente no está porque falleció, quien empieza a investigar lo que es el journey emocional de los inversores. Y ahí nos damos cuenta de cómo las emociones influyen antes de tomar la decisión de invertir, cómo toman la decisión de invertir, si saben, no saben, si no saben de quién se fían, cuál es esa emoción que tienen, qué pasa mientras invierten y qué pasa cuando las cosas no suceden como a ellos les gustaría. Venden, compran, abandonan. Entonces, es en ese estudio emocional y cognitivo y de actuación donde nos damos cuenta que efectivamente había que hacer algo para acompañar a las personas en todo ello. Entonces, ahí surge Brainvestor para dar respuesta en ese acompañamiento al inversor en las distintas fases que tiene, ¿no? Y cuántas veces ha dicho el inversor consciente, sí, pero ¿cómo? ¿Quién me ayuda a mí? Entonces, desde ahí, bueno, pues actualmente hay 2.500 descargas. Algunas conclusiones del estudio es que a mayor conocimiento financiero del inversor, pues mayor asunción de riesgos, menor aversión a la pérdida y más tendencia a invertir a largo plazo y mayor porcentaje de inversión del propio patrimonio. Esto es una de las últimas conclusiones. Las emociones, sin duda alguna, influyen directamente en la toma de decisiones y en los sesgos. Fijaos, Brainvestor, en la medida en la que vosotros vais entrando y vais descargando unos 2 test de perfil Middle, perfil del inversor y los sesgos. Estos test se hacen con la Universidad Pontificia de Comillas, donde yo me formé con Behavioral Finance y lo estoy haciendo con Natalia Casinello y con Cobas. Estamos aunando el cómo a mayor porcentaje que estamos viendo de comportamiento de inversores, cómo son sus sesgos y cómo vamos nosotros viendo esas hipótesis. Es como un observatorio. Cuanto más inversores tenemos que van respondiendo, más vamos viendo cómo van cambiando. Y entonces, una de las cosas interesantes aquí también es que a veces pensamos que los sesgos están y existen, pero ¿cuántas emociones son capaces de provocar también esos sesgos?
Entonces ahora estamos haciendo una investigación mayor, no solo los sesgos que ya se conocen, sino un momento, que es que aquí las emociones tienen un papel muy relevante. Es si yo me encuentro nervioso o no, si yo estoy inseguro o no. Entonces, el momento de inseguridad. Pues algunas de las conclusiones de este observatorio es que los inversores con miedo toman peores decisiones financieras, sin duda alguna. Además, son proclives a desarrollar sesgos como efecto manada, status quo, descuento hiperbólico, entre otros. Es decir, la emoción de miedo provoca esos sesgos en gran cantidad. A mayor miedo, mayor tendencia a invertir a corto plazo, con un máximo de 3 años. A mayor seguridad en uno mismo, menos correlación con sesgos como aversión a la pérdida, efecto rebaño, tendencia a invertir a largo plazo bajo la emoción además de paciencia y confianza. Ojo, coste emocional del inversor. Cuando un inversor invierte, no es lo mismo invertir estando tenso que estando tranquilo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho la inversión que te deje dormir tranquilo, la paciencia? Pues la palabra coste emocional también me vais a oír decirla mucho. ¿Cuánto es mi coste emocional por hacer un plan de ahorro férreo? Porque a lo mejor abandono. Entonces, coste emocional, que lo tengamos ahí para pensar en ello, ¿no? ¿Qué ocurre? A veces un exceso de seguridad correlaciona alto con el sesgo de exceso de confianza. Aquí puede haber otra hipótesis que estoy investigando, que son patrones de personalidad, ¿no? Como los patrones de personalidad, a veces, todavía no lo tengo detallado, pero a lo mejor un trastorno narcisista de personalidad con exceso de confianza y con muy baja autocrítica tiende a ser muy arriesgado en sus inversiones. A mayor nivel de conocimientos financieros, menor aparición de sesgos, sin duda alguna, y menos sobre todo ilusión de control, con lo cual las emociones son claves a la hora de provocar un sesgo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale, ¿y ahora cómo hago yo? ¿Tiene un catálogo más o menos cerrado de sesgos? ¿O eso? Hay un catálogo, mira, hay una barbaridad de sesgos, ¿no? Ahora yo he seleccionado aquellos sesgos que están vinculados a, por ejemplo, a la hora de invertir. Hay muchos sesgos que están vinculados en temas educativos, sesgos que están vinculados, como decía antes, en empresas, ¿no? Pero bueno, sí hay unos sesgos que son emocionales, unos sesgos que son más cognitivos. Ahora te voy a enseñar y demás. Aquí lo importante saber es, partimos de la base que yo tengo claro qué talento tengo como inversor, o es que todavía no me lo he planteado. Algo muy sencillo. ¿Cuánto tiempo le he dedicado desde mi experiencia, larga o corta, la que haya sido? ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi ventaja competitiva como inversor? ¿No? Si hacemos el Business Model Canvas y hacemos esa estrategia para hacer modelos de negocio que muchas veces habréis hecho a lo mejor en vuestros trabajos, pensad en vosotros. Sois vuestro propio valor. ¿Cuál es mi ventaja competitiva como inversor? ¿La sabemos? Un desastre. Bueno, podría ser. Soy consciente. ¿Qué más me sale? Paciencia. Paciencia. Yo en mi caso me ayuda mucho saber que no le tengo que dar explicaciones a nadie. Por ejemplo, la independencia, el dinero Sí. es mío, si me equivoco yo, es mi ventaja competitiva, está muy bien. A lo mejor a veces necesitamos ahí a alguien para ser cómplice porque si no, todo se puede, pero... Sí, bueno, pero el dinero que manejo Exacto. de mi familia, de mi pareja, vamos, confían en mí, entonces no tengo que ponerme a críticas de terceros. Perfecto, entonces no tengo presión, es decir, mi ventaja competitiva es que no tengo presión. ¿Os vais dando cuenta? Primero autoconocimiento, en qué soy bueno. Muy importante. Esto es muy de psicología, ¿no? Los psicólogos siempre estamos obsesionados el por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, el origen, psicoanálisis, Freud, hasta que llega Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, y dice, ya está bien que pesados los psicólogos, vamos a pensar en las cosas positivas, vamos a pensar en cuáles son aquellos talentos y fortalezas, y entonces se centra en el estudio sobre todo de esas cosas. Bueno, pues existen otras teorías con la psicología positiva que lo que hacen es coge ese talento que tengas como inversor, haz músculo, intenta generalizarlo y invierte mucho en ello, en lugar de estar tan foco en lo que se te da mal, ¿no? Es otra de las estrategias. Y luego, sobre todo, si yo os preguntase, ¿todos tenemos claros aquí cuál es mi objetivo de inversión? Superar la inflación. Por ejemplo, cómo invertir ahora con la inflación, ahora está complicado. Generar riqueza a largo plazo. Generar riqueza a largo plazo. Vivir tranquilo. Vivir tranquilo es una emoción, ¿cuál es mi objetivo? Aquí el reto sería no solo vivir tranquilo, sino cómo voy a vivir tranquilo, ¿no? Aquí el gap siempre es el cómo voy a llegar a ello. Es el cómo voy a vivir tranquilo. Porque, claro, vivir tranquilo para muchos es tener una cuenta de resultados muy alta, tener una calidad de vida y permitirse eso. Entonces, si no lo tengo, me voy a agobiar.
Entonces, ¿hasta dónde está el punto? ¿Dónde está la línea roja, no? Antes comentábamos que esto es muy etéreo, es un intangible. La relación que tú tengas con el dinero, tú puedes tener mucho dinero en la cuenta bancaria y sentirte muy pobre. Y pueden personas no tengan mileuristas que se sienten muy ricos pues porque con las finanzas que tienen se organizan bien y se sienten muy plenos. Es una sensación de abundancia o no. Es muy importante también la relación del ser humano con el dinero, el concepto que tenemos. ¿Sí? Vale, entonces, si os dais cuenta, hago 2 preguntas clave y a lo mejor no siempre la tenemos y además estas preguntas pueden variar a lo largo de la vida, según tu momento vital. No es lo mismo estar recién jubilado que a lo mejor ser joven y tener toda la vida aparentemente por delante, ¿no? Entonces, cambia mucho. Vale, pues un inversor necesita conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus objetivos para tener foco, poder tener un plan estratégico y tomar decisiones, ¿no creéis? ¿Qué opináis? Entonces, desde aquí de lo que vamos a hablar hoy es de una estrategia personal por la cual yo sepa lo que quiero, soy capaz de poner ese foco y sobre esas metas ya empiezo a tomar decisiones o no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más hemos observado es que para sentirnos seguros a la hora de invertir es que necesitamos criterios. Y no criterio el de mi vecino, el que dice, el de la moda, el de ahora las cripto, no, porque ahora invierte aquí y allá. No, el tuyo propio, porque tu casuística es distinta a la tuya y a la tuya. Y en momentos de inseguridad y de incertidumbre, ¿qué suele hacer el ser humano? Mira a ver qué hacen los demás, las tendencias y las modas. Y entonces ya tenemos el maravilloso sesgo, efecto la manada o de arrastre. Entonces, por eso, uno de los ejercicios que vamos a hacer posteriormente es analizar vuestro pasado como inversores o vuestras experiencias. Y vamos a analizar cuáles son esos criterios por los cuales he aprendido y vamos a hacer un protocolo, como se hace aquí los analistas de Cobas, esos protocolos por los cuales yo hoy, de forma tranquila, zen, aunque no haya merendado, pero bien y demás, puedo tomar mejores decisiones. Y ese papel me tiene que servir a mí para que en momentos de incertidumbre, de caos, donde tengo la tendencia a querer vender en el peor momento, saque, digamos, ese protocolo y digo, yo tengo aquí mi criterio. Esa es una de las formas. Entonces, como bien decía Warren Buffett, ¿no? Un buen inversor consciente comienza por conocerse a sí mismo y no es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. A mí me ha gustado mucho en el libro también que antes hablaba sobre cómo él decía, yo cuando veo una inversión, si es sencillo y demás, me entra, pero ya cuando se empieza a complicar y empieza a haber cosas raras y enrevesadas, no invierto. Era muy feeling él, tenía mucha psicología. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Rápidamente, conectas contigo mismo, con tus valores, con tus creencias. Algo tan sencillo como esto es fundamental para que nos sirva de coraza cuando otros vienen a vendernos cosas o a decirnos cosas que no estamos de acuerdo. Si no tenemos claro cuáles son mis creencias y mis valores y cuál es mi estrategia, todo me va a valer, ¿de acuerdo? Luego también, aquellas personas que tienen un mayor autoconocimiento, muchas de ellas tienen una gran gestión emocional. Tienen gran gestión emocional cuando el fondo cae, cuando pasan penurias económicas, entonces esa gestión emocional es clave, es clave. Y luego, claro, en el colegio nos enseñan matemáticas, física, química, pero ¿quién nos enseña a conocernos a nosotros mismos? ¿Quién nos enseña de emociones? ¿Quién nos enseña en una situación de pánico a mantener la calma, ¿no? O cómo ser menos impulsivos. Entonces, desde ahí esa gestión de miedo, por ejemplo, que es muy típica a la hora de invertir, pues es necesaria, es una skill básica. Y sobre todo que estos niveles generan mucha autoconfianza, ¿no? Y lo que se necesita a la hora de invertir es la emoción de seguridad. Algunos de los inversores más exitosos de la historia consideran la inversión en sí mismos como algo clave para sus resultados. ¿Sí? Bueno, pues ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar. Cuando escucho la palabra invertir, mi emoción es de... ¿Qué emoción? Venga, si yo pienso invertir es... Incertidumbre. Incertidumbre, miedo, inquietud, riesgo, Yo lo veo como algo seguro. seguro, Me aporta seguridad. seguridad. ¿Más emociones? Fijaos todas las que tengo, ¿eh? ¿A qué asociáis la palabra invertir? Desconocimiento. Normalidad. Valentía. Fijaos qué bonito. Una misma realidad, una misma palabra que es invertir,
ha generado en cada uno de vosotros emociones absolutamente distintas. Para algo puede ser algo muy normal, estoy en mi día a día, me dedico a eso, con lo cual mi mindset a la hora de invertir va a ser distinto. Para otro puede ser riesgo, para otro puede ser incertidumbre, para otro puede ser desconocimiento, para otro oportunidad. Entonces, no conocemos las experiencias pasadas, pero sí lo que de cada uno de nosotros para poder determinar existe una que está bien o está mal. Todas son válidas. En la medida en la que yo conozco por qué para mí invertir puede suponer un riesgo o no. En la medida en la que yo ya sé que cuento, digamos, con una emoción que me puede estar ya sesgando. Hablábamos antes también, caray, cómo los sesgos influyen a la hora de tomar decisiones y todos tenemos sesgos. Y es que ya están dentro de nosotros. Sí, pero es que las emociones también. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, a veces, el condicionamiento clásico operante, aquí de Pavlov. Entonces, ¿cómo hemos asociado la palabra invertir o que el fondo cae igual a sal corriendo, igual a pánico? No. Entonces, tip, que alguien quería por aquí en la sala tips, tip número 1, reconocer la asociación existente entre una palabra y cuál es mi respuesta emocional ante ello, porque se da un estímulo y una respuesta. Entonces, a veces, esa asociación de estímulo-respuesta, ¿conocéis el experimento de Pavlov? Todos, que hizo con el perro que salivaba y entonces ponía a un perro con la comida y entonces ponía una campanita constantemente, un día tras otro, tras otro. Llegó un buen día que dijo, bueno, yo pongo la campanita, pero ya no pongo la comida, ¿no? Y la retiro. Pero el perro salivaba igual, la respuesta fisiológica de la salivación existía. Pues en el ser humano pasa lo mismo. Porque a las personas les cuesta mucho dejar de fumar, porque asocian a lo mejor café, cigarro, copa, cigarro. Pues lo mismo, que pensemos, y aquí lanzo la pregunta, ¿a qué asocio yo invertir? A la hora de ponerme a invertir, ¿a qué lo asocio? ¿Lo asocio a miedo? ¿Lo asocio a valentía? ¿Voy a ganar? Vale. Por supuesto, y opinar. Eso cambia, la emoción cambia, quiere decir que en tiempos buenos todos felices y en tiempos no tan buenos, pues todos fastidiados, ¿no? Totalmente. Eso cambia en función de cómo está el mercado, en función de las experiencias, la satisfacción o no, y eso cambia además esa asociación a nivel de momento vital o de experiencia. Entonces, en los estudios hemos observado que aquellas personas que hayan invertido más veces y tengan un nivel de experiencia mayor, invierten con menos miedo porque, aunque haya una situación desagradable, no le da tanto miedo. Entonces, una de las cosas que vemos también a la hora de invertir es que nos tenemos que preparar para la adversidad y entender que la adversidad es un gran maestro. Cuanto más te entrenes en tolerancia a la frustración y en adversidad, mejor vas a invertir. Porque la adversidad está en el día a día, porque el mercado es impredecible. ¿Quién nos iba a decir a nosotros la pandemia? ¿Quién nos iba a decir ahora una guerra de Ucrania? Y como esto va a seguir así y así, porque si algo queda claro es que el cambio es la única constante. Cuanto más te predispongas tú a que las cosas sucedan, pues emocionalmente estás mejor. Por eso hay varias teorías, por ejemplo, en el sesgo de edad. Inversores, ahí lo pongo, inversores con poca edad, jóvenes, pero con un nivel adquisitivo alto, son a veces más arriesgados, ¿de acuerdo? Y otros más conservadores, dependiendo de la cuenta de resultados o de las experiencias que hayan visto. Entonces, es la suma de todas esas experiencias. También Efectivamente. hay un efecto, parece ser que es que cuando tienes pérdidas te duele el doble que cuando tienes que lo que te agrada cuando tienes ganancias. Efectivamente, la versión a la pérdida. Claro, eso. Estamos dispuestos, eso lo decía muy bien Kahneman, ¿no? Es de Kahneman, nos duele mucho más perder 1 millón de euros que nos digan que vas a ganar 1 millón de euros. Es que no corresponde la tristeza de la pérdida versus la felicidad de la ganancia. Bueno, porque el ser humano lo necesita, ¿no? El sesgo de yo necesito las cosas aquí y ahora, más vale pájaro en mano que ciento volando, y más con la incertidumbre y la volatilidad, fíjate el contexto cómo está. Entonces ahí el presentismo ya está. Para poder invertir a largo plazo ya lo veremos en la gestión de las emociones. ¿Cómo se practica la paciencia? ¿Quién nos ha enseñado a practicar la paciencia? ¿Se puede practicar? Porque ahí habla mucho de la impulsividad y de la confianza y la esperanza. Entonces, son emociones, si os dais cuenta, derivadas de emociones secundarias. Así que, bueno, pues fijaos cómo una palabra, como puede ser invertir, o si ya os digo, oye, si os digo la palabra riesgo, para unos es oportunidad y para otros es no puedo con ello, ¿no? La personalidad que tenga. Pues fijaos cuántas emociones están. O bien, si yo os diría del 0 al 10, ¿cómo es mi aversión al riesgo? Una persona que para él es invertir es algo cotidiano, la aversión al riesgo es...
baja. Una persona que es algo desconocido, que tiene incertidumbre y que no tiene experiencia, va a ser muy alta. Entonces, la versión al riesgo, el cómo lo gestionemos también es muy importante. Factores que influyen a la hora de invertir. Bueno, ya sabemos qué es la edad, el horizonte de tiempo de la inversión, los ingresos, obligaciones financieras, el patrimonio que tengamos, capacidad de ahorro, tolerancia al riesgo, conocimientos financieros, objetivo de la inversión y rentabilidad deseada. Estos son algunos de los parámetros que hemos tomado para la construcción del test de perfil del inversor. Por eso tenéis unas preguntas al inicio para saber y conocer un poco cuál es vuestro perfil. Que esto es lo maravilloso cuando hacían los test de compatibilidad, decir, oye, esto que voy a vender, este producto financiero que voy a vender a esta persona, ¿es apto para esta persona, sí o no? ¿Sabe de lo que va a comprar? ¿Es afín a su personalidad? Entonces empezamos a investigar, pero luego también nos dimos cuenta de otros, como el aprendizaje por observación desde la infancia. Nadie habla de esto. Bandura, maravilloso, ¿verdad, Lola? El aprendizaje por observación. ¿Qué nos dice el aprendizaje por observación? La importancia que desde la infancia hemos adquirido a través de los estímulos, los aprendizajes. No es lo mismo una persona que ha nacido un niño, no llegamos a final de mes, tenemos apuros, no te puedes ir al viaje del cole porque no hay dinero, esto es muy caro y siempre los mensajes cuesta mucho ganar el dinero y qué horrible y espantoso, versus aquellas personas que, bueno, pues que a lo mejor han vivido en la abundancia y la cultura de esfuerzo no existe. Hay una historia real de la cultura del esfuerzo y el valor del dinero que nos habla en la guerra, por ejemplo, cuando los hombres iban a la guerra, las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas porque no sabían si los hombres iban a volver o no, y muchos no volvían. Entonces hay un estudio longitudinal donde empiezan a ver que esos hermanos mayores que se quedaban en casa al cargo de sus hermanos, haciendo los deberes, haciendo la comida y más, y que digamos fueron lo que llamamos en psicología, pues hijos totalmente parentalizados, cogieron una responsabilidad tal que curiosamente en su edad adulta fueron grandes emprendedores de éxito, empresarios maravillosos, o sea, con un éxito formidable. Siguieron el estudio longitudinal, empezaron a observar las otras generaciones y ¿qué observaron? ¿Cuál fue el desarrollo profesional de sus hijos? Cero. Todo lo contrario. No terminaron la carrera, muchos de ellos no estudiaron, eran impulsivos, terminaron en la calle. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo puede ser que ellos, que habían luchado por tanto, tenían esa cultura de esfuerzo, no llegó a la siguiente generación? ¿Cuál es la explicación? No transmitieron esa necesidad de esfuerzo. El mindset que tenían es que mi hijo no pase por lo que he tenido que pasar yo. Si puede tener 3 camisas, mejor que 2. Si puede viajar, mejor que yo. Y que no trabaje lo que tuve que trabajar. Existe una sobreprotección que lo que hace es que el valor del dinero sea totalmente distinto en la cultura del esfuerzo. Algo que no sé si os suena, que está pasando muchísimo en la sociedad actual y cómo estamos trabajando. Exacto, epidemia del siglo XXI también. El sentimiento de culpa de padres que además trabajan a los dos, no están en casa y sobrecompensan y esa sobreprotección. Bueno, pues ahí también hacemos ciegos a nuestros hijos. Aquí hago un inciso y sobre esto escribí una vez en Value Kids, ¿no? De la importancia, por eso también la educación financiera desde edades tempranas, pero sobre todo del esfuerzo del valor del dinero. Entonces, el aprendizaje por observación está ahí. Lo que yo he sentido, el apego, los mensajes que me han dicho, tú tu libertad financiera, como mujer, acuérdate, o no te preocupes que ya te daré yo todo y ya te lo pagaré, a ti no te va a faltar nunca de nada. Un mensaje u otro te va a llevar a relacionarte con el dinero de una manera o de otra. Personas que tienen lo que llaman la mentalidad más desde la abundancia y otros desde la carencia o desde el miedo. Aprendizajes anteriores basados en experiencias previas de inversión, que puedan ser exitosas o puedan ser de fracaso. Posteriormente vais a hacer un ejercicio muy bonito donde vamos a poder observar qué me dijo esa experiencia. Todas las experiencias vienen para decirnos algo. ¿De acuerdo? ¿Qué aprendizaje tuve? Creencias limitantes. Creencias limitantes, Albert Ellis, padre de la psicología cognitivo-conductual, nos empieza a hablar de que todo ser humano, igual que existen sesgos, tenemos unas creencias y estas creencias son las que condicionan nuestra forma de ser. Existe una creencia muy común de para sentirme bien conmigo mismo tengo que ser querido y aceptado por todo el mundo, de tal forma que me dedico a ser complaciente con los demás. Hay otra creencia que está muy vinculada con el tema también económico que pudiera ser el pasado que yo he tenido va a condicionar mi presente y mi futuro. Esas y muchas más que podríamos hablar un día de ellas son falsas. Aquí lo interesante es reconocerme cuál es mi creencia limitante. En temas de inversión, reconozco creencias limitantes en sesiones de coaching de personas que me dicen no puedo ahorrar, es imposible ahorrar. Desarróllame la idea.
Es que es imposible. O personas que le suben el sueldo y dice, bueno, ahora puedo subir mi nivel de vida, ¿no? ¿Y qué pasa con el ahorro? ¿Cuáles son las creencias limitantes? Tips para encontrar creencias limitantes en nosotros mismos. El uso de adjetivos totalmente absolutistas. Nunca llegaré a conseguir el éxito financiero que tiene mi vecino o mi pariente y demás. Jamás sabré de finanzas. Esto es mucho en las mujeres, ¿no? Todos los sesgos cognitivos de las mujeres. De hecho, se ve que en la audiencia hay menos mujeres que hombres, ¿no? La sensación a veces, o las mujeres son de letras, no son de ciencias, ya estamos. Entonces, esas etiquetas, esos prejuicios hace que, bueno, pues que yo entonces tengo que elegir otra carrera. Nunca, nada, todo. Fijaos, cuando al cerebro se le dice no vas a ser capaz de invertir, no vas a ser capaz de tener éxito, ten cuidado y demás, una de las cosas que hace el cerebro es acata órdenes, no entiende dobles sentidos. Si tú me dices no me da tiempo, no vas a tal, ya está. Ya me has dicho algo que puede condicionar mi conducta. Una de las cosas que sucede en el ser humano está formado, digamos, por tres. Lo voy a simplificar, ¿eh? Pero, ¿cuál es el estímulo que me llega? Este estímulo que yo observo, ¿cuáles son mis pensamientos asociados a él? ¿Cuáles son mis sentimientos, mis emociones? ¿Y cuáles son mis acciones, mi conducta motora? ¿De acuerdo? Entonces, el sistema cognitivo, las creencias, los modelos mentales condicionan. Si yo tengo un modelo mental negativo, creencia irracional, me hace sentir con estrés y con ansiedad, me puede aumentar ahí el nerviosismo. ¿Cómo voy a invertir? Acción, reacción. Tengo una acción, aquí mi acción va a ser de una inversión a lo mejor insegura, precipitada, con miedo, poco racional. Y el problema de las impulsividades, y que muchas veces directamente he invertido en esto, pues porque lo he visto, porque he tenido una corazonada, puedo pensar una cosa y sentir otra. ¿Qué ocurre en todo esto? Que el aprendizaje es mínimo. Cuando me hablan de la resiliencia es que te pasen a aguantar cosas malas y más. No, la resiliencia es la capacidad de, habiendo pasado cosas malas, como a lo mejor haber perdido tu patrimonio, que yo ahora estoy viendo muchas personas que han perdido mucho dinero, por ejemplo, en criptos, en cuestión de 20 minutos, han invertido 500.000 euros y están en la ruina, imaginemos. ¿Qué ocurre? Pues que ahí el aprendizaje ha sido mínimo también, es posterior. Entonces, la capacidad del ser humano de aprender de cada uno de por qué pasó mucho antes, o inteligencia preventiva que decíamos, ojo, ¿cuáles son las situaciones que para mí son totalmente delicadas o son muy arriesgadas? ¿Vale? Más conceptos. Bueno, hablábamos de los sesgos, hablábamos de las emociones. El próximo módulo vamos a hablar de cuáles son las emociones típicas a la hora de invertir. Hablaremos de la gestión del miedo, de la frustración, hablaremos del tema de la ansiedad, del estrés, el boicoteo. El tipo de personalidad influye muchísimo también. Una personalidad insegura, débil, sin experiencia, dependiente de otra, tiene una tendencia muy fuerte a desarrollar muchos sesgos, porque los sesgos son anclas emocionales que le dan seguridad. Sesgo de efecto manada, coste hundido, status quo, casi todos se sienten reconfortados en ellos. ¿Vale? Y la actitud que tengamos. ¿Tenemos una actitud proactiva o tenemos una actitud reactiva? Vale. Pues sobre ello, en tipos de inversores, cada uno tiene identificado el suyo. No me detendré, pero sí aquí hacer una reflexión, ¿no? Ese inversor conservador, que algunos asocia porque tiene menos experiencia y demás, son aquellas personas que se sienten mucho más cómodas invirtiendo en cosas que no me van a suponer un sobresalto. Aquello de decir, yo soy menos tolerante al riesgo, valoro la seguridad, renta fija mejor que mejor, y entonces cosas que yo pueda dormir tranquilo. Y no me importa que las ganancias obtenidas sean bajas, mientras que sean seguras. Ese es su mindset, ¿no? Entonces, desde ahí, esa estrategia pues va a ir condicionada y va a elegir unos productos que siempre van a ser los mismos. Algunos de los sesgos que se asocian, sin duda, es aversión a las pérdidas altísimo. No se lo trabajan, el problema es que no se lo trabajan. El anclaje, el coste hundido y el descuento hiperbólico. El factor emocional en ellos es alucinante porque cuando les tratas de razonar de por qué no y demás, te dicen es que estas acciones con las voy a vender, es que van fatal, tal, pero si es que me las regaló mi abuela. Si es que esto me lo regaló mi abuela y yo a mi abuela no le puedo decir esto, y yo hace ya cuántos años es mi abuela y me está viendo. No puedo yo emocionalmente hacer esto, ¿no? Por lealtad. Otro de los factores también muy conservadores que se ve incluso a la hora de operar en empresas, este proyecto es una ruina, les digo, no da más que gastos y hay que cambiar de cero el sistema operativo o la plataforma tecnológica. Con lo que hemos invertido ya.
con lo que ya hemos invertido en recursos y en tiempo, ahora hay que seguir. Digo, ¿cómo hay que seguir? Porque ya vemos que no hay beneficios, va a ser un fracaso. Ya, pero tenemos que aprovechar, amortizar el dinero invertido en el pasado, sabiendo que va a ser un fracaso. Bueno, no lo sabemos, algo servirá. Sabiendo que algo va a ser mediocre, no puedes hacer lo que decimos detonate, olvídate, empieza de cero. ¿Os dais cuenta cómo la emoción de anclaje emocional nos hace a lo mejor tomar una decisión irracional, ¿no? Más cosas. Luego nos vamos al moderado, donde tiene cierta tolerancia al riesgo, pero sigue valorando más el no tener pérdidas muy elevadas. ¿Qué pudiese distinguir, si estáis dudando entre ser un perfil moderado versus agresivo? Pues que el inversor más decidido por el aguante de riesgo también tendrá que ver con la fortaleza de sus propias creencias. Es decir, que ante una noticia externa determinada, un inversor agresivo quizás da mucho más prioridad a su propia creencia, en cambio un perfil moderado empieza a dudar y empieza a decir, ay, pues a lo mejor, y empieza a tener muchos más sesgos. Y entonces ya se inmoviliza. En cambio, el agresivo no va a cambiar de opinión. Tiene clarísimo su foco, su estrategia, aún equivocándose. ¿Cuáles son los sesgos que hemos observado a este perfil? ¿De acuerdo? La autoridad, la tendencia a seguir las opiniones de determinadas personas, la afinidad, el elegir en función de lo que me es común y el efecto manada y efecto arrastre. ¿De acuerdo? Y por último nos vamos al agresivo. Bueno, a mí el agresivo me encanta muchas veces, pero me encanta sobre todo porque es muy difícil acceder a él en un tema importantísimo para la gestión de sesgos, que es la autocrítica. Es alucinante, no hay autocrítica porque a lo mejor hay un exceso de ego, entonces cuesta mucho. Entonces, ¿cuándo sí es el momento de poder hablar con un agresivo que sea un tortazo? En el momento de bancarrota. Son por extremos. Es como a veces es como un trastorno bipolar narcisista que cuando caen, caen. Entonces ahí te pueden escuchar. Si no, es a veces muy difícil. Es muy difícil. Fijaos que una persona agresiva generalmente también es un carácter de personalidad fuerte, tiene claro, su forma de pensar es lo que pienso, siento y quiero, es lo que vale, porque tengo experiencia y me ha ido muy bien. Suelen tener unos conocimientos financieros altos, experiencias positivas en algún momento, están muy enfocados en lo que son capaces de ganar y no tanto de perder, con lo cual su emoción de aversión a la pérdida es muy baja. Entonces, desde ahí es un perfil que cuesta mucho entrar y sobre todo siempre están buscando la ganancia y son capaces de ya me repondré. Y si pasa algo, ya lo veré. No anticipa las consecuencias negativas como hacen los dos perfiles anteriores. Esta persona más agresiva, pues sin duda el sesgo de confirmación. Además es que se le da una alteración a la percepción, tiene lo que llamamos la percepción selectiva. ¿Os habéis dado cuenta que a nivel de psicología cuando uno ansía mucho, por ejemplo, quedarse embarazado, solo ve embarazadas o cuando tiene mucha sed solo ve temas para ovares, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Su forma es seleccionar todo aquello, atribución selectiva, donde cojo toda esa información que corrobore férreamente mi inversión y no quiero escuchar más, ¿no? Y el efecto halo, eso también. Entonces, desde aquí que tenemos un gran perfil, ¿con qué tipo de perfil me identifico más? ¿Lo tenéis identificado cada uno de vosotros? No, es que aquí hay un problema, porque muchas veces cuando haces un test de Idoneidad y te dicen mete a renta fija, es que para mí el estándar, un ETF al Standard & Poor's es más conservador que invertir en un renta fija. Entonces, a mí siempre me catalogan de agresivo, pero es que yo creo que los test de idoneidad no están bien hechos. Cuando hicimos el estudio de que uno de los problemas que cuento abiertamente en Brain Investor, y lo sabemos, es que queremos hacer el estudio más cortito, ¿verdad? Compañeros de COAS, lo que queremos es que sea un estudio mucho más ligero. ¿Qué ocurre? Que es que los estudios en los que nos fijamos, porque es un estudio y son preguntas de un cuestionario hecho por nosotros, cuando nos fijamos en qué otros estudios ha habido, nos damos cuenta que en esos estudios de idoneidad eran tres frases mínimas, 3 preguntas mínimas que no da la información suficiente para catalogar a una persona como agresivo, como conservador. No era suficiente. De tal forma que se necesita mucha más información y una entrevista para realmente saber y mucho más de intereses y cómo es capaz la persona. Habría incluso que decir a la persona, ¿tú estás dispuesto o entiendes cuál es este escenario? Entonces, un test de idoneidad es para mí, en lo que tú dices efectivamente, reduces. Que hay es el que no invierte porque cree que va a tener pensión el día de mañana. Ese para mí es el más agresivo que hay. O sea, lo pone todo, luego se lo juega todo a una carta. Ese no es. Bueno, es agresivo y luego ahí hay otro sesgo que es el sesgo de arrepentimiento.
Entonces, sí, eso es muy bonito. Eso es precioso porque yo, por si acaso, para no arrepentirme, no tomo ninguna decisión. Entonces, de forma inactiva, lo pongo a lo mejor en los fondos que dices tú de pensión, pero entonces ahí un poco la postura, si te das cuenta, es, esperar una pensión bueno, pública. claro, claro. No voy a ahorrar porque yo el día de mañana tengo asegurada una pensión. Te lo analizo. Fíjate qué bonito. Yo voy a esperar. A ver si tienes suerte, como digo yo. A ver si yo que vengo del mundo de emprendimiento. Tengo el dinero debajo del colchón. Sí. Y soy muy conservador. Invierto, yo voy a tener pensión. ¿Ese es un inversor conservador? Claro, pero fíjate ahí también el tipo de personalidad. Es una conducta mucho más de paciencia pasiva, a ver qué pasa, y a veces ahí las decisiones toman lo que suceda. Entonces yo vengo aquí y yo no voy a hacer una acción per se. Entonces no ha tomado ninguna decisión más que la de esperar. Y muchas veces personas que tienen el sesgo de arrepentimiento, de a ver si me voy a equivocar y demás, dicen yo cuanto menos haga mejor. ¿Por qué? Porque si tú le das en una balanza, invierte en otra cosa o hace esto y dice no, yo prefiero esperar y yo la pensión y demás, porque no se ve capaz de intentar otras cosas. Y esa persona va a estar con el sesgo de afinidad, con el sesgo de que todo el mundo le diga que esto hay que hacerlo así, que sí que va a tener pensión, va a leer todas las noticias publicadas que le diga que sí va a tener pensión y va a ganar esa seguridad con esa que decíamos percepción selectiva. ¿De acuerdo? A mí me gustaría saber cómo un conservador le podemos, aparte de con el conocimiento, le podemos hacer más agresivo, que desde mi punto de vista creo que es mejor para él. O sea, porque al final el cliente español es muy conservador, lo que entendemos por conservador, no sí. que apunta él, sino, o sea, de qué manera, aparte de con datos, que si ven datos es verdad que se vuelven un poco más agresivos, pero su naturaleza es súper conservadora, o sea, están obsesionados con, pues eso, las letras del tesoro. Muy buena pregunta, Nacho. Tanto es así que la siguiente slide te la dedico, porque claves para pasar de un perfil conservador a una moderada. ¿Me has leído? Fíjate que la pregunta contesta con la siguiente, porque efectivamente es, oye, psicológicamente, ¿cómo movilizamos a una persona? ¿No? Me imagino tu impotencia de decir, pero bueno, si es que te estás matando solo. Entonces, de alguna manera, ¿cómo haces ese cambio de mindset? Primero es muy difícil. Habéis visto la cantidad de factores, ¿no? Desde el aprendizaje por observación a la infancia, la relación con el dinero, el momento vital, vale. Pero lo que sucede es que las personas conservadoras, que en su vida lo serán con muchísimas otras cosas más, en sus decisiones profesionales, no se cambien de trabajo, o a lo mejor, bueno, en temas personales, no voy a meter, ¿no? Porque no quiero etiquetar y me faltarían datos para observarlo. Pero una de las cosas que tienen que saber es que su zona de confort se sienten seguros y sienten que ahí controlan. A veces ellos lo que te dicen es no me compensa. No me compensa morderme las uñas pensando que si sí o si no, si sube o si baja, y además no confío y tienen mucha ilusión de control. Entonces son personas que a lo mejor confían en la lotería y demás, y además tiene que ser el número que yo diga, ¿de acuerdo? Pero si la lotería es irracional, el tanto por ciento de ya. Entonces, lo que hay que hacer es acompañarla a saber que para pasar a otro perfil tiene que ir a una zona que va a ser miedo. Y hay que decirle, mira, vas a pasar miedo. Pero tú no te preocupes que vas a estar acompañado. En el proceso de mentoring no hacemos eso. Ahora, la primera reacción por intentar hacer algo diferente, la rentabilidad sea mayor, es zona de miedo, falta de confianza en ti mismo, te vas a encontrar raro y demás. Te vas a ver muy afectado por las opiniones de los demás y vas a tener ganas de tirar la toalla, pero tú aguanta. Desde ahí del miedo hay que llevarle al aprendizaje y hay que enseñarle a cómo se puede gestionar y aprender. Es decir, son personas que tienen que aprender a tolerar la frustración, saber vivir en la adversidad, porque muchas veces lo que hacen es que tiran la toalla antes de tiempo porque no pueden por esa impulsividad. Entonces, si un conservador empezase a acumular experiencias de éxito de forma reiterada o al menos 2 de cada 5, su experiencia de aprendizaje es distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que se necesita tiempo y paciencia de hacerle ver que otro tipo de inversiones son mucho más beneficiosas, pero tiene que aguantar el estrés de que a veces no todas van a salir de la misma manera que él quiere. Esa rigidez mental no puede ser. Tenemos que fomentar ahí una flexibilidad de pensamiento. Que no es el convencimiento de a mí me ha ido muy bien, fíjate, porque yo tal, ¿por qué no? Porque entonces yo ya estoy decidiendo algo que es lo que los demás me están diciendo. Pero como decía Maslow, realmente la verdadera autoestima viene de la autorrealización personal y son las necesidades básicas que tenga la persona. Entonces, una vez que sabe enfrentar desafíos y problemas, que es la zona de aprendizaje, ya va a la zona de crecimiento, ¿no? Donde ya empieza con el propósito, establece nuevas metas, conquista objetivos. Pero la única forma, contestando a tu pregunta, es practicar, invertir. Hacer. Es aprendiendo haciendo.
Aprendiendo, Bueno, invirtiendo. que lo haga. Aunque sean pequeñas cosas. Sí, sí. Un inversor conservador puede invertir, aunque sea con sus 100 euros, en algo que sea así. Y ahora es la neuroplasticidad del cerebro, y ahora vas a intentar hacer las cosas de forma diferente y vas a ir al trabajo de otra A manera. lo mejor explicándole esto también. Mm. O sea, quiero decir, también apelando a esta parte emocional y psicológica, ¿no? Quiero decir, Mira, usando la inteligencia preventiva. Te va a pasar esto, vas a sufrir esto, es como el médico, y ahora este tratamiento se te va a caer el pelo, ahora vas a tal, y estoy tranquilo porque son síntomas que me pasan. No, me asusto. Entonces yo ya sé que cuando vamos a invertir a veces el fondo cae, lo primero que quiero hacer es salir corriendo y vender. No, aguanta. Aguanta y espera porque esto es volátil, es así. Confiar en el otro. Y luego lo que sella realmente una experiencia de aprendizaje es el experimentarlo. Y luego experimentarlo de forma agradable y anclarlo. ¿De acuerdo? Entonces, con personas a lo mejor no me iría a inversiones X, empezaría incluso con cosas sencillas de modelos cotidianos de ahorro en casa o cosas más, bueno, cambio. Hay un montón de patrones de conducta relacionados con el dinero donde se pudiese ser un poquito más agresivo. Y que las consecuencias no son tantas. Para el miedo que tiene al final, si ellos tienen tanto pavor que amplifican ese miedo, les bloquea emocionalmente y no dan el paso. Entonces necesitan un acompañamiento de alguien experto que les vaya diciendo y guiando cuáles son los pasos lógicos al principio y luego ya ojalá fueran solos, ¿no? ¿Más dudas sobre esto? El proceso, lo que pasa es que yo creo que es muy lento, ¿no? O sea, El proceso es lento, dependiendo de la muy lento persona. Y que luego al final, desde el punto de vista financiero, para que se produzca que de verdad recuperen los Eso mercados, es. si tienes, pues a lo mejor tienes que estar 10 años ahí aguantando, ¿no? Y Pero tenemos creo que casos y alguien- casos. Una claro, persona con bancarrota que tiene un estrés postraumático porque empezó de cero, pues no se la juega. Y dice, es que no me compensa, es que no quiero. O algunos empresarios en más. Entonces se quedan en su zona de confort sabiendo que van a ganar menos dinero. Porque ¿os acordáis de la palabra que os he dicho nada más empezar esto? El coste emocional. La palabra de no me compensa es coste emocional. Entonces, ¿qué ayuda? Cursos como estos, que ayuda pues invertir en educación financiera, en sentirte seguro, trabajarte tú, aprender a poner el foco en lo que vas a conseguir, en lo que tienes y no en lo que no tienes. la mayor barrera es el coste emocional. O sea, todo el mundo que le intentas cambiar su perfil de riesgo te dicen, no, o sea, yo les pregunto siempre, ¿vas a dormir tranquilo? Si le pongo un ejemplo de pérdida, me dicen no, entonces digo, pues no. puedes invertir aquí. Efectivamente. O sea, eso, yo creo, por mi experiencia, lo que más les limita es el coste emocional. Sin lugar a Eso dudas. es. Para ellos es como si le pusieras una balanza y dices invertir y ganar más y más, pero vas a pasar temporalmente este sufrimiento y a lo mejor te dicen, si yo le pongo una balanza no me compensa. Pero tú te das cuenta de la persona perdida porque en ese momento te dice, déjame tranquilo a corto plazo aunque me pierda una vida mejor económica a largo plazo. A eso no es la pérdida. Preferimos una recompensa inmediata en lugar de una recompensa mucho mayor a largo plazo. o sea, que es una recompensa mucho mayor que no estás seguro que exista esa recompensa. Pero tienes la posibilidad de acceder a ella si te brindas la oportunidad de poder arriesgarte. No hay manera. Sí. Lo que queda claro es que un milagro es esperar a que las cosas pasen haciendo siempre lo mismo. Bueno, está tan solo decir que le vamos a hablar en el siguiente módulo, que es la inteligencia emocional para inversores, y luego también es cómo acompañar a esa persona en la curva emocional del inversor, cuando tiene shock, negación, un poco yo también lo llamo la curva de luto, ¿no? Y entonces, o de duelo. El duelo es dolus, latín, dolor a la pérdida. ¿Qué voy a perder? Pues si todavía no has perdido nada, ya, pero lo estoy anticipando. Ya, pero es que pensar no es igual que hacer. Pero yo por si acaso me preparo. Yo, ¿te preparas para qué? Por si acaso viene el qué, la pérdida, el que estoy en bancarrota, digo, pues si te ha generado una úlcera y se te ha caído el pelo. Entonces, las personas están muy preocupadas por cosas que a lo mejor nunca suceden. Entonces, fijaos psicológicamente el trabajo para preparar emocionalmente a una persona. Pues de esto y mucho más hablaremos en el siguiente módulo. Entonces, estas creencias limitantes son obstáculos, nos impiden. Yo a veces juego mucho con las distinciones, pero tú te preocupas o te ocupas. Esto es un gasto o inviertes. Hay que ver la diferencia. ¿Tú eres víctima de lo que está pasando o eres responsable? Puedes hacer algo. Entonces, ¿tú te estás equivocando o estás aprendiendo? Para todo ello y para evitar los sesgos, las emociones y demás, necesitamos estar rodeados de personas con mucho pensamiento crítico, estar dispuestos a recibir críticas constructivas, decir, oye, te estás equivocando, porque los sesgos, la mejor manera es a veces
compartir, he tomado esta decisión y más, ¿qué opináis? Y los sesgos, qué maravilloso cuando hacen abogado del diablo. O tú mismo, haces el ejercicio de Harvard que llaman el premortem. Imagínate que esta inversión va a salir mal. Dime todas las cosas por las que han salido mal. Y te vas al futuro y tú, empiezas a matar tu inversión. O empiezas a buscar informaciones contrarias a la tuya, que sabes que esta persona opina totalmente distinto de ti y que te mate tu idea. A ver qué pasa. Bueno, pues para ello requiere mucho trabajo. Hablamos, existen unos sesgos, me decías, están los sesgos emocionales, de exceso de confianza, optimismo, aversión a las pérdidas, el de status quo, que nos impide mucho, por ejemplo, ahora en temas de innovación, el que más hay es status quo. Es que esto siempre se ha hecho así. ¿Cuántas empresas mueren por status quo? Y luego están los sesgos más emocionales, ¿no? Fíjate, una de las cosas de artículos que seguramente ya hayas leído, Pedro, es por qué los inversores se comportan como lo hacen y no como deberían. ¿Conoces ese artículo? No te preocupes que le vamos a preparar un dossier a todos los participantes cuando termine este módulo de bibliografía y de este artículo que te va a encantar y de otro que tengo. Entonces ahí tienes todos los sesgos, podemos hablar de ellos, sesgos versus emociones, el próximo módulo, para que los vayas viendo con detenimiento, ¿no? Entonces, los sesgos emocionales se vinculan en función de mayor tolerancia al riesgo, menor, y como algunos son mucho más vinculados a determinadas emociones, como os he ido destacando, y perfil de personalidad, y otros más cognitivos. Sigo avanzando. Mi fotografía actual como inversor. Ahora vamos a dar paso a la parte práctica. Por ejemplo, una de las cosas de autoconocimiento va a ser que vamos a hacer el DAFO. Vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades o áreas de mejora, que las llamo yo, pero sobre todo lo que me interesa es que vosotros conozcáis en estos momentos cuál es la oportunidad financiera que penséis que tenéis y cuál es vuestra amenaza para utilizar esta inteligencia preventiva, ¿vale? ¿Qué amenazas creo que tengo yo? Voy a poner en el peor de las situaciones. Las debilidades se corrigen, las fortalezas se mejoran, las amenazas hay que afrontarlas. Acordaos que un gran maestro es la frustración y la adversidad, y las oportunidades hay que explotarlas, aunque seamos conservadoras, ¿vale? A lo mejor hay grandes oportunidades. ¿Habéis leído el libro de Nassim Taleb, de Antifrágil? Sí. Maravilloso, se ha hecho trending topic ahora, ¿no? Pero que lo que viene a decir es que en toda crisis existe una oportunidad, pero hay que buscarla, y en todo desorden o caos existe el orden, ¿no? Entonces, también depende de esa conducta proactiva que tú tengas. Os voy a pasar un análisis de autoconfianza. Fijaos que yo tomo decisiones financieras en función de mis creencias y tengo claro mi objetivo, planifico mis metas y luego también mucho cómo aguanto yo. Soy una persona resiliente, soy resistente a cuando las cosas vienen mal dadas, cómo me repongo de esas veces que a lo mejor he perdido dinero, porque eso también habla mucho de lo que yo voy adquiriendo en mi historial de inversor. Y luego hay personas que fracasan en sus inversiones porque se han puesto metas absolutamente inalcanzables, nada realistas. Entonces, hay que empezar, por ejemplo, en lo del conservador, hay que empezar por metas muy poco a poco, ¿de acuerdo? Son lo que llamamos las metas SMART para un plan de acción. Bueno, pues este baúl de herramientas y fortalezas, la segunda habilidad es saber cuáles son mis objetivos en la vida. Ahora vamos a analizar cuál es mi yo real en este momento y cuál es mi yo ideal, cómo nos puede cambiar a lo mejor con una jubilación o con una separación o porque ahora tengo una herencia. Vamos a reflexionar también sobre cuál es mi situación actual y cuál quiero que sea y cuáles son los impedimentos, autoengaños y cuál es el cuento que me cuento para no hacerlo, ¿vale? Que eso también está. Tengo claro cuál es mi propósito, lo que llamaban el Ikigai, lo que me gusta, esa visión. Si no tengo visión, la tenemos que trabajar hoy, ¿vale? Para saber ese flow. Y una vez encontrados estos objetivos, vamos a pasar a la acción y os enseñaré un plan de acción y lo más importante es llevar la realidad. Mucho autoconocimiento, pero poco práctica, este módulo no serviría de nada. Aquí os queremos, digamos, nosotros hemos hecho ya esto, ¿no? Os queremos retar un poco a que tengáis vuestro challenge, de que os pongáis un reto, ¿vale? Entonces, en este plan de acción que os vamos a dar, lo que queremos es que pongáis un objetivo. Pasos para conseguirlo, cuándo lo voy a conseguir y, ¿por qué no analizar en mis inversiones qué obstáculos me he encontrado, qué ayudas puedo tener, personas que me pueden ayudar a conseguir este cambio. Ahora os vamos a regalar algo también en Brainvestor para que no lo hagáis solos, ¿vale? Y nada de esto es posible sin confianza, compromiso y mucha constancia, ¿no? Entonces, ¿por qué no me atrevo a veces? Excusitis, zona de confort, miedo, inseguridad, baja autoestima, creencias y modelos mentales negativos. No tengo creencias que potencien que lo consiga. Otra de las cosas que observamos es que siempre estamos invirtiendo en tener resultado, dinero, ROI, EBITDA, venga, ya, en hacer cosas
y muy pocas veces invertimos en lo que estáis invirtiendo hoy. Vamos a pensar en mi mentalidad, en mis valores, en mis convicciones, en mis emociones. Esto es como un iceberg. Lo que se ve es mi cuenta de resultados final, pero lo que no se ve es todo lo que me ha costado llegar ahí, todo el aprendizaje. ¿Lo veis? Y por último, os voy a dejar una ficha de aprendizaje y mejora continua, ¿vale? Entonces, a lo largo de los módulos que vamos a llevar a cabo, sí me gustaría que vosotros reflexionarais sobre qué estoy haciendo yo como inversor, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo distinto? Si no estoy haciendo algo distinto, pánico. Tengo que cambiar, me tengo que poner algo que me rete, algo que me saque de mi zona de confort, algo que sea diferencial. ¿Qué obstáculos me he encontrado? Posibles resistencias, logros y avances, competencias nuevas utilizadas, aprendizajes y un plan de acción. Entonces, sobre ello, yo digo, oye, pues mira, esta semana he hecho esto, esta semana me ha pasado esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues se os brinda, si queréis, un programa de mentoring aquí en Cobas totalmente gratuito, para aquellas personas que quieran hacer el plan de acción conjunto. Oye, todo esto, ¿cómo lo hago? Bueno, pues, ¿cuál es tu reto? No se trata, sino adaptándose a tus necesidades y a tu perfil, el que un mentor experto os puede decir, yo esto veo que tienes un sesgo aquí, lo sabes, ¿no? Estos sesgos nosotros los trabajamos de esta manera. ¿Has probado? Ellos tienen muchísimas habilidades y competencias donde os van a dedicar ese tiempo para poder ayudaros a hacer este plan de acción, porque a veces suena muy difícil, luego es mucho más fácil. Entonces, podéis acudir a Cobas, nos escribís y os ponemos un mentor, ¿de acuerdo? Próximos pasos también, pues vamos a hacer la inteligencia emocional para inversores, veremos esa gestión de emociones y de sesgos, veremos a algunos autores de psicología, aprenderemos de los mejores best practices de los analistas que tienen también sus sesgos, cómo lo hacen, y mindfulness para inversores.